Según Ken Wilber, aceptar la sombra nos permite integrar la naturaleza humana en la divina, y esta aceptación implica reconocer el juicio realizado contra la reprimida y la responsabilidad de lo propio. Eso que he juzgado es mío. Para Wilber, por mucho que tratemos de alejar nuestra realidad interna, o sea, la proyección, la sombra seguirá existiendo e irá haciendo daño casi sin darte cuenta al sentirse negada. Por eso se proyecta. Afirmaba que para curarnos nos recomienda la técnica 3-2-1, que reconoce la irrealidad de proyectar la sombra sobre el 3 como ello o él, para poderlo pasar al tú y así poderlo hablar, expresar, manejar, para finalmente integrarlo en el yo responsable. Y también añade que lo único que necesitamos para integrar esas facetas negativas es concedernos a nosotros mismos la amabilidad, comprensión e incondicionalidad que dispensamos a nuestros amigos. El primer paso tiene que ver con la asunción de la responsabilidad de nuestras proyecciones. El segundo está enfocado en la inversión del sentido de dichas proyecciones y hacer amablemente a los demás lo que hasta ahora hemos estado haciéndonos a nosotros mismos. Por ejemplo, si antes nos decíamos a nosotros mismos, el mundo me rechaza, se transforma en este momento rechazo todo el condenado mundo, o sea, llevarlo a mí. Mis padres quieren que estudie, se convierte en quiero estudiar. Mi pobre madre me necesita, se convierte en necesito estar cerca de ella. Tengo miedo de quedarme solo, se traduce como malditas las ganas que tengo hoy de ver a nadie. Y la gente siempre me critica, se convierte en no paro de criticar a todo el mundo. Para aceptar la sombra es necesario, primero, reconocerlo como propio y por lo tanto responsabilizarme de su existencia. Segundo, conocer sus razones y reacciones. Tercero, comprenderlo, aunque no lo apruebe moralmente. Cuarto, amarlo como una parte propia. Quinto, reprenderlo sin dejar de tenerlo en cuenta. Sexto, manejarlo. Séptimo, aprender a negociar con él o ella. Y este trabajo exige como mínimo los siguientes procesos permanentes de aprendizaje. Primero, el autoconocimiento, que reconoce, identifica y asume nuestros errores, desaciertos, reacciones, impulsos, emociones negativas, contradicciones, así como también explora dimensiones y aspectos que pueden constituir una fuente de autorrealización. Segundo, especial atención a aquellas emociones negativas y o destructivas, lo cual exige un trabajo permanente de atención, de escucha externa y de escucha interna, ya que nuestras emociones proceden de nuestro interior y no son propiamente conductas observables, sino estados internos que pueden o no actualizarse. Tercero, aprender a generar, producir, mantener y desarrollar estados de calma, serenidad y sosiego, ya que estos son los que crean el clima, el ambiente y el caldo de cultivo necesario, tanto para el reconocimiento de nuestras emociones negativas, como para el aprendizaje del camino de su transformación en positivas, ya que de lo contrario nuestras capacidades cognitivas y racionales se verán considerablemente mermadas, condicionadas y alteradas. Cuarto, reconocer aquellos mecanismos de defensa que habitual e inadvertidamente utilizamos para justificar y esconder nuestros errores, contradicciones y acciones poco éticas. Aprender a identificar nuestras represiones, fijaciones, obsesiones, negaciones, identificaciones y en general todas las falacias de racionalización, ya que este aprendizaje no solo producirá un mayor desarrollo de nuestra conciencia, sino que también nos abrirá las puertas a la identificación de las cegueras del conocimiento y a los principios del conocimiento pertinente. Quinto, liberarnos de la culpa, integrar el yo pasado y perder el miedo.
tanto nuestros estados internos de malestar, como aquellas informaciones y acontecimientos que, manifestados en la conducta de los demás, producen en nosotros estados de insatisfacción y dependencia. Es decir, aprender a desapegarnos, a desidentificarnos y desaprender aquellos hábitos que nos convierten en autómatas, dependientes y demandantes continuos de atención y el aplauso de los demás, irán poco a poco conduciéndonos a vivir en libertad. Como dice Anthony de Melo, disfrutar con todo y con nada. 6. Mejorar nuestras relaciones, construyendo vínculos sanos de convivencia en los que podamos comunicarnos y dialogar, reconociendo al otro como un igual que puede realmente abrirnos las puertas de un conocimiento más preciso y detallado de nosotros mismos, de forma que nos permita percibirnos de una forma más clara y objetiva. 7. Reconocer aquellas acciones y conductas o acontecimientos que protagonizamos o en los que participamos y que de alguna forma consciente o inconsciente impregnan y climatizan las relaciones y los ambientes de una determinada forma. 8. Hacer uso de nuestra imaginación, así como de nuestras capacidades creativas y artísticas, con el fin de expresar y comprender la condición humana y especialmente nuestra sombra mediante cualquier forma de arte, ya sea literatura, pintura, música o cualquier otro, ya sea de carácter sagrado o laico. Analizar e interpretar sueños, conocer, comprender mitos, comprender la condición humana. A continuación, ahora tendremos un breve cuestionario para ayudarnos a identificar situaciones que tanto en el estado de vigilia como en los sueños puede haberse presentado la sombra y así nos podemos ayudar a identificarla. Vamos a ir viendo una serie de preguntas. A veces cuando he estado en grupos me he comportado de una forma que jamás me hubiera comportado cuando estoy a solas. ¿Existe una cualidad o aspecto de mi personalidad a veces conocido, la mayoría de las veces desconocido, que me ha empujado a actuar de determinada forma, a pesar de mis intentos de comportarme de otra forma? ¿Ha ocurrido que un amigo o amiga ha dicho algo o me ha reprochado una falta y yo he sentido un enfado insoportable? ¿Existen ocasiones en que me es más fácil ver los errores en los demás que en mi propia persona? En el trabajo, en mi familia, ¿ha existido una persona con la cual he experimentado una molestia, rabia e incluso odio, sin que ella me haya hecho ningún daño? Creo que existe una clase o grupo de seres humanos que no tolero e incluso preferiría que no existieran. Es más, yo mismo pondría fin a su existencia. He soñado con alguien desconocido, de mi mismo sexo, que me quiere dañar o que se comporta de forma extraña, ajena o incluso opuesta a cómo soy yo comúnmente. He soñado con un animal que me persigue e incluso me quiere dañar. He soñado que camino de noche con poca luz por pasadizos, laberintos, escaleras, calles, habitaciones o casas, la mayoría de las veces desconocidas. Estas preguntas me pueden ayudar. Si yo he contestado que sí a alguna de estas preguntas, entonces ya he tenido un contacto con mi sombra. Toda persona, o más bien toda personalidad, tiene aspectos desconocidos y oscuros que cuesta identificar, aceptar e incorporar como propios. Bien, ahora vamos a ver unas técnicas para trabajar con la sombra, entre ellas una que se llama el diálogo de voces, ¿no?, que se fundamenta en la terapia Gestalt. La técnica de subpersonalidades y diálogo de voces fue desarrollada por los doctores Hall y Sidre Stone y a través de trabajo con arquetipos. Esta técnica posibilita la exploración de la energía encerrada en los diferentes yoes y desarrolla un yo consciente capaz de sostener simultáneamente la energía y los yoes contrapuestos. Existen muchas subpersonalidades o voces diferentes
que forman parte de la mente racional, y también las hay que están literalmente encerradas en nuestro sótano y permanecen en la sombra hasta tal punto que ni siquiera las reconocemos como propias. Si deseamos llegar al equilibrio psíquico, debemos permitir que todas nuestras energías retenidas en nuestro inconsciente afloren al espacio consciente y convivan con las energías dominantes. Para ello, será necesario escuchar todas nuestras partes, aprender a reconocer nuestras necesidades reales y lograr una mayor libertad interna al dejar de identificarnos con esas voces. El diálogo de voces identifica estas voces reprimidas, les da voz y así las saca del olvido. El facilitador del proceso habla con ellas y éstas tienen la oportunidad de expresarse y vivirse plenamente, salir a la luz e integrarse en nuestra propia vida. El facilitador apela primero a las voces personales, duales y finitas, al pequeño ego, en definitiva, de manera que la persona que se somete al proceso va tomando conciencia de su mente dual al tiempo que va familiarizándose con la apropiación e identificación plenamente consciente de las voces. Cada participante puede detectar qué facetas de sí mismo no están equilibradas y visualizarse además en la madurez equilibrada de esas voces. ¿Cuáles son esas voces? Son la del protector controlador, el escéptico, el miedo, el enfado, el yo dañado, la víctima, el reparador, el niño vulnerable, el deseo, el buscador y el buscador espiritual. Tras haberlas personificado, se hace un salto hacia otras voces que trascienden el ego consciente y que incluyen el camino, la gran mente, el gran corazón, la compasión femenina y masculina, el ser humano integrado, la mente de gozo y la mente de gratitud. Los principales beneficios que se obtienen practicando este método del diálogo de voces son la neutralización de las rarezas y los esquemas enfermizos que frenan nuestro avance hacia una vida mejor, la apertura de nuestra mente y nuestro corazón a la plenitud y la riqueza de una vida más libre y plena, la consecución de estados meditativos más profundos en quienes ya practican la meditación, la conexión con aspectos de la conciencia que no aceptamos como propios, sino que enterramos en el inconsciente, la obtención de un gran alivio cuando por fin reconocemos la función positiva de nuestras subpersonalidades, la recuperación de una imagen interna más saludable. El proceso es útil para los psicólogos, los terapeutas transpersonales y las personas que siguen un camino de búsqueda espiritual. ¿Cómo se practica? No hace falta experiencia previa, ni conocimiento de psicología, ni de nada. Lo habitual es que el proceso se lleve a cabo en el marco de un taller. El facilitador va guiando al grupo y a cada persona a través de una serie de voces internas y se asegura de que está realmente hablando desde la voz requerida. Después se pasa a hablar desde las voces transpersonales o no duales. Al permitir que hablen estas, nos situamos automáticamente en estos aspectos transpersonales o no duales de nuestra conciencia, con lo cual se experimentan los correspondientes estados meditativos. Veamos cuáles son algunas de estas voces y sus características. Tenemos la del protector, que evidentemente el trabajo de nuestro protector es protegernos, y es lo que más le gusta hacer, pero veamos cómo actúa cuando es un aspecto que intentamos rechazar y que dejamos a nuestra sombra, y cómo actúa cuando lo aceptamos y lo tenemos sanamente integrado en nuestra persona. ¿Cómo actúa el protector no integrado? Yo soy quien hace que mi dueño se cierre demasiado en relación con los demás. En otras ocasiones, como mi dueño no me deja hacer bien mi trabajo al tenerme aquí encerrado, está demasiado abierto a la experiencia o incluso llega a ser impulsivo y cree que no hay peligro. Sin embargo, teniéndome aquí es cuando está en peligro. ¿Sí? O sea que el protector no integrado sería esa persona que siente que está
quiere proteger a los demás, pero no comprende cómo protegerse a sí mismo. Por eso se está siempre defendiendo. Ahora, el protector integrado puede defenderse y proteger su espacio cada vez que sea necesario, y entonces se puede abrir tranquilamente a la experiencia. Después está el controlador, ¿no? Que cuando no está integrado es el que se preocupa por muchas cosas a la vez, siente que las cosas son incontrolables para él, tiene que esforzarse mucho para que le hagan caso. El controlador integrado, ¿sí?, tiene esa capacidad de encontrar soluciones a todos los problemas. Bien. El escéptico, cuando no está integrado, es el que duda, el que es desconfiado. El escéptico integrado duda de todo, pero sin crear por ello desconfianza. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando aparece el miedo no integrado? Siento que cuando no me quieren ver y no me hacen caso, una de las cosas que hago es más fuerza para que me vean, y entonces hago que mi dueño se enfrente a experiencias para las que no está preparado. Me siento ansioso, le hago tener miedo a los demás. En cambio, cuando el miedo está integrado, puedo estar sereno, atento, de que existe un peligro real, si existe, y que me tengo que proteger, pero no estoy siempre alerta. El enfado, cuando no está integrado, aparece de una forma desmesurada, se enoja por cualquier cosa, y después se siente culpable, después de haber vociferado o gritado, y se deprime. Cuando el enfado está integrado, uso esa energía en dirección a mi potencialidad, puedo poner límites. ¿Qué sucede con la culpa cuando no está integrada? Bueno, me siento culpable, obviamente, me siento responsable de todas las cosas. No puedo discernir cuándo tengo que hacer mi trabajo y por eso estoy pensando en que soy responsable de todo lo que sucede en el mundo. Ahora, cuando la culpa está integrada, me siento responsable y no culpable. La mente pensante, cuando no está integrada, ¿qué sucede? Se activa en momentos que no hace falta, me bloquea, me deprime, me hace que esté todo el día dando vueltas y vueltas a una cosa en la cabeza. Ahora, cuando la mente pensante está integrada, ¿sí?, la utilizo justamente para tener claridad. ¿Qué pasa cuando la responsabilidad no está integrada? Le doy importancia a los pequeños detalles, a cosas que no tienen sin ningún sentido. Ahora, cuando la responsabilidad está integrada, me siento que soy el dueño de mi vida, que yo soy el capitán de mi barco, y aprovecho mi potencial. Bien. Es decir, que cada cosa tiene su parte integrada y su parte no integrada. Vamos a hacer un ejercicio en el cual tenemos que respirar lenta y profundamente para conectar con nuestro interior. Podemos cerrar los ojos y pensar sobre esta cuestión que les voy a decir. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta de ti misma o de ti mismo? Cuando yo tenga eso ya en mente, voy a abrir los ojos y lo voy a escribir. Y voy a pensar en cómo muestro yo a los demás esa cualidad. Al menos de dos formas. Luego voy a volver a cerrar los ojos después de escribir y voy a hacer presente esa cualidad y preguntarme cuál es la cualidad opuesta a esas que yo escribí. ¿Y qué sentimientos me produce esa cualidad opuesta?
¿Me gusta esa cualidad? ¿Intento evitarla? ¿Es algo eso que yo juzgo en los demás? Bien, ahí ya vamos descubriendo la sombra. ¿Dónde, cómo y en quién ves esa cualidad? Esas que escribiste, las opuestas, ¿no? Repentinamente, ¿no? Cuando estés listos, vas a poder contestar y tomarte un minuto para anotar lo que has reconocido. Ahí estamos viendo la sombra, estamos viendo en quiénes proyectamos esa sombra, y eso es lo que nos va a liberar. Ahora vamos a preguntarnos cuál es nuestra vida secreta. ¿Qué hábitos, comportamientos o formas de ser yo le escondo a los demás? ¿Bien? ¿Por qué? Porque asumo un papel para ocultar mi sufrimiento, y para liberarme de ello, yo necesito descubrir cuál es mi historia secreta. O sea, que sería mi personaje con su máscara. ¿Qué máscaras llevo? Tengo que descubrir qué máscaras son las que yo llevo. Piensa en alguien dentro de tu entorno que te produzca rechazo y en las cualidades de esa persona que más odias. Ahora imagina a esa persona junto a ti y que le digas lo que piensas de ella apuntándole con el dedo. Por ejemplo, imagino a la persona esa y le digo lo que siento. Acá dice, eres un idiota, eres un sabelotodo. Sigue apuntándole con el dedo y fíjate como uno de ellos está apuntándole a esa persona y los otros 3 dedos restantes te apuntan a ti. Eso es el fenómeno de la proyección. Las personas en las que proyectas representan una parte tuya que no conoces. ¿Bien? Nosotros acumulamos emociones reprimidas en nuestro cuerpo y podemos hacer un ejercicio para identificar en qué partes de nuestro cuerpo almacenamos el estrés. Voy a cerrar los ojos, respirar profundo y pensar. ¿Dónde almaceno mis emociones reprimidas? ¿Cómo te afecta el estrés y en qué parte del cuerpo almacenas el estrés? Permite que tu mano vaya a esa zona y permite que tu mano, de forma natural, haga que esas emociones se desplacen. Mientras lo haces, piensa que es sano comenzar a liberar todas esas emociones y el estrés acumulado. Luego voy a abrir los ojos y me voy a poner a notar lo que sentí. ¿En qué parte de mi cuerpo estaban almacenadas? ¿Y con qué experiencia de mi pasado está relacionado? Voy a respirar profundamente y me voy a preguntar, ¿qué puedo hacer para ayudarme a liberar el estrés de una manera saludable? Bien. El mayor descubrimiento de cualquier generación, dice Albert Schweitzer, es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. Sófocles dijo, 3 veces benditos son aquellos mortales que han vivido estos ritos y han entrado en Hades. Para ellos hoy está la vida, para los otros solo queda la miseria. El trabajo con la sombra y las creencias es un trabajo con el alma. Trabajamos en el sentido de sanar las heridas, minimizar las limitaciones y extraer desde las profundidades la verdadera luz que todos somos. Y para que se produzca la alquimia en el trabajo terapéutico, no solo tenemos que tener preparación y experiencia, sino también la destreza para ver la belleza, la fragilidad y el misterio que reside en él o el otro, para distinguir el alma apresada en sus máscaras. Es un trabajo de alma a alma. Solo así podremos ayudar a liberar todo el potencial y la verdad del ser que tenemos junto a nosotros. Por eso es importante educar nuestra voz interna, sosegar las potencias psíquicas.
Bien. Aquello que negamos porque nos avergüenza es realmente nuestra mayor fortaleza. Aquello que permanece en ti, tarde o temprano verá la luz porque es parte de ti, eres tú. Y una intensa emoción embargará tus sentidos y sabrás que es cierto. Detrás de cada ser está el verdadero misterio de la vida. Mira con atención y te descubrirás. Descubres que el modo en cómo otros hacen su trabajo espiritual en este mundo es muy diverso y diferente al tuyo, pero le resuenas con cada paso que otros buscadores dan. Quien ama, crea. Quien no ama, no crea. La creación es la misión del ser humano, trabado en su espejo, pulsando lo estelar y lo telúrico, el prana y el apana. La creación es el camino de vuelta a lo infinito, al acto creador, de todo lo que nos une al acto creador de cada uno. Lo creativo nos hermana, hijos del mismo centro prodigioso, y sin embargo cada uno siempre con su sudor a cuestas de más vida. La voz luminosa del ser en la boca del árbol florece. Son siempre palabras de entrega, estar y no estar, volcando lo estelar como una lluvia saciando lo finito. La creación es sueño y es muralla, lo cóncavo del límite extasiado. Hay que parir amor en plena mansedumbre, abocados al tiempo sucesivo. La inspiración se logra o se malogra. Desde este límite se hace poderosa. Hay que poner la mano para que el viento sople su secreto. Ver en la ola el roce poético, unifica la mano con la nada, y al ser entero entrega su potencia. Así ha de ser entero y entregado en el preciso momento en que la muerte del sol se paraliza, en el instante que fluye sin espanto, celosamente acorde a lo cual sea, real como los dientes del lagarto verde, como ese ciervo milenario tocado por la flecha del deseo. Entonces, quien ama es creador, no ama quien no crea.